Ok, entonces de todos los lenguajes de programación, chicos, Python es el lenguaje que más se está solicitando en la actualidad. ¿Qué es lo que tenemos que si ustedes recién están empezando en el mundo de la programación, es el lenguaje por la cual tú deberías empezar? Luego ya no te digo que es el único, claro. Ya de ahí, con esta base que tú tengas en Python, puedes aprender mucho más fácil otro lenguaje de programación, dependiendo a qué rubro quieres entrar. Si tú quieres, te gusta bastante lo que es programación web, yo te recomiendo aprender un PHP, por ejemplo. PHP es el otro lenguaje de programación para, para lo que viene a ser programación web. Sí, pero eso ya lo vamos a hablar poco a poco, muchachos. No quiero extenderme con ese tema porque si no, el tiempo es corto, ¿no? Python es un lenguaje de programación indispensable para cualquier informático o aprendiz del desarrollo web y ciencia de datos. No lo he puesto acá, pero importante, y de ciencia de datos. Constituye una base sólida para quienes desean formarse en el área, porque se trata de un lenguaje dinámico que implementa una variedad de plataformas. Claro, nosotros podemos programar bajo Python, en realidad en cualquier sistema operativo, en cualquiera. Por ahí tenemos compatibilidad. No voy a entrar mucho en detalle, pero también quisiera que sepan quién es el creador de Python. Es un holandés, Guido van Rossum, que lo creó a finales de los 80, inicio de los 90. Bueno, este dato está desactualizado, pero hablando de los 90, inicio de los 90, ya 35 años aproximadamente. 35 años ya tiene Python. Y yo sé que algunos de ustedes pensaron que era menos. Claro, lo que pasa es que no era conocido. Python se ha hecho conocido más o menos hace 10 años, más o menos, porque 10 años atrás, 12 años atrás, lo conocían muy pocas personas. Yo, por ejemplo, he comenzado a dictar hace Python en los institutos, porque antes enseñábamos Java. Comenzamos a enseñar hace 8 años Python, recién comenzaron a ingresarlo, 6 años para ser exactos, porque antes dictábamos otros lenguajes, Visual.net y Java. Si quieren saber un poquito más de la historia, siempre les digo a los estudiantes esto, sería bueno que vean un videíto sobre la historia de Python, y ahí les va a hablar, video bastante, hay muchos videos en YouTube, sería bueno que ustedes lo puedan ver, ¿no? Como para que también sepan la historia de este lenguaje. Características de Python: es un código abierto y gratuito. Bueno, en la gran mayoría de lenguajes de programación ya son de código abierto, fácil de aprender y enseñar. Muchas bibliotecas constantemente se van actualizando. Las bibliotecas son módulos, chicos. Son módulos que tienen algoritmos con tareas ya establecidas para que tú no estés programando, solamente utilices las librerías y ya tengas todo un algoritmo. ¿Me entienden? Años atrás, cuando inició la programación, no existían las bibliotecas. Entonces los programadores tenían que programar todo. Por eso antes los códigos eran muy, muy extensos. Ahora ya no tanto. Ahora toda una tarea ya está dentro de una biblioteca para tomarla e implementarla nada más. Programación orientada a objetos, tipo de datos dinámicos, versátil y alta portabilidad. Miren, cuando nosotros programamos en Python, podemos utilizar diferentes plataformas. Estas plataformas o programas para programar en algún lenguaje de programación lo conocen como IDE, Entorno de Desarrollo Integrado, traducido en español. Tenemos varios que son conocidos como PyChart, de repente alguno de ustedes lo ha escuchado, Visual Studio Code, que creo que es el más que se utiliza. Tenemos Atom también, Sublime Text 3. Esos son de los más usados, que cuando tú buscas videotutoriales en YouTube, quizás algunos YouTubers utilizan PyChart, Sublime Text 3, pero la gran mayoría utiliza Visual Studio Code. En lo personal, yo enseño con Visual Studio Code. Entonces, el curso que yo enseño, no solamente acá en Educa Webinar, sino en los institutos, es con Visual Studio.
¿sí? Profesor, ¿y por qué? ¿A qué se debe? Bueno, miren, es por experiencia propia. Colegas de la enseñanza y del desarrollo también utilizan Visual Studio por la comodidad, por la facilidad. La plataforma, el entorno es bastante amigable para programar. Y también para los estudiantes. Ella también he tenido un tipo de encuesta con mis estudiantes porque hubo un grupo que les enseñé PyChart y luego Visual Studio, Sublime 3 y me dijeron que ellos mismos también me dijeron que Visual Studio Code lo ven como la mejor plataforma. ¿Ya? Pero hay varias opciones. Que se sepa que hay varias opciones, chicos. ¿Ya? Ahí está. Si desean, le ponen una captura para que conozcan también ustedes. Listo. Un tema muy importante dentro de la programación en general, es saber que nosotros vamos a utilizar datos. Claro, los datos son la fuente fundamental de nuestros algoritmos, de nuestros códigos, porque los datos son los que nosotros vamos a manipular. Los datos son los que se van a almacenar, los que se van a buscar, los que se van a procesar, los que se van a mostrar, los que se van a imprimir, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, hay muchos tipos de datos, pero hay los tipos de datos base, que es lo que más se utiliza, como por ejemplo los datos de tipo numéricos, enteros, decimales, cadenas de texto y los de tipo Boolean, que vendría a ser los lógicos. Esos son los básicos, pero también hay tipos de datos, fechas, tipos de datos de imágenes, etcétera, etcétera. Pero estos son los fundamentales, lo que siempre van, casi siempre van a estar presentes en nuestros algoritmos. Siempre vamos a analizar números y ahí tenemos los enteros o decimales. Por ejemplo, enteros, integer, que es una palabra muy general a nivel de programación, decimal, float, cadenas de texto, string y los datos de tipo lógico, boolean. Profe, ¿cuáles son los tipos de datos boolean o lógico? Son dos nada más, true o false, verdadero o falso. ¿Sí? Verdadero o falso. Un tipo de dato string puede ser un nombre, una dirección, puede ser tu apellido, el nombre de tu distrito, etc, etc. Dato de tipo entero puede ser tu edad, ¿sí? Tu año de nacimiento. De tipo floadecimal puede ser tu estatura, tu peso. Ahí está. Esos son los tipos de datos. Entonces es importante saberlos, conocerlos, porque eso es lo que vamos a utilizar en nuestros algoritmos. Luego también es importante saber los tipos de datos. Profesor, me dijeron que para saber programación tengo que saber muchas matemáticas. No, yo les digo que no, muchachos. Claro, si tú ya quieres entrar al mundo de ciencia de datos, y escúchenlo por favor, si tú quieres entrar al mundo de ciencia de datos, quieres crear algoritmos de predicción, en inteligencia artificial, aprendizaje automatizado, ahí sí tienes que saber matemáticas, tienes que saber estadísticas. Porque aquellas personas que crean esos algoritmos de predicción utilizan funciones, utilizan eh, fórmulas matemáticas, estadísticas, algebraicas. ¿Se dan cuenta? Es por eso que en la actualidad incluso hay ya una carrera de análisis de datos, de ciencia de datos. Hay una carrera, sí, porque ahí en esa carrera ya llevan no solamente programación, sino también llevan matemáticas, llevan estadísticas, llevan álgebra, etc., etc. En el curso que nosotros vamos a ver dentro de acá de programación, porque dentro de programación, de nuestro curso de programación vamos a llevar el módulo de ciencia de datos, nosotros más nos vamos a orientar en la parte de programación. ¿Ya? Más en la parte de programación. Claro, vamos a ver algunos códigos que ya están realizados, yo les voy a explicar, ¿sí? Pero no es que vamos a llevar todo un curso completo, porque eso, como les digo, ya incluso hay una carrera de ciencia de datos.
Pero lo que le vamos a brindar es una base sólida para que si ustedes quieren especializarse en el mundo de la ciencia de datos, ya tienen una base. Igual, miren, estos operadores tenemos que conocerlo, pero son operadores básicos de las matemáticas, chicos. Suma, resta, multiplicación, operadores de comparación, creo que todos los conocemos, la igualdad, diferencia, mayor, menor, operadores lógicos, AND, que es y, OR, que es o, NOT, que es la negación, operadores de asignación para poder asignar, incrementar, decrementar, y operadores especiales. Todos estos operadores en el curso que vamos a llevar nosotros los vamos a ir explicando poco a poco, ¿ya? Pero que quede claro que no es que sea necesario que tú seas un especialista en las matemáticas, nada que ver. Yo también pensaba eso al inicio cuando estaba estudiando, pero de ahí no es que no sea importante, la matemática siempre va a ser importante, pero en la actualidad ya con los procesos, con todos los avances que tenemos en la programación, chicos, ya todo esto está en librerías en realidad, está como para que nosotros lo podamos tomar los códigos e implementarlos, nada más. Otro tema que he estado hablando a cada rato, algoritmos. Quizás algunos sí lo han entendido, algunos dirán, profe, ¿qué es algoritmo? Un algoritmo es un código, un conjunto de instrucciones que te va a desarrollar alguna tarea, ¿sí? Un algoritmo es un código que tú realizas, ¿no? Por ejemplo, digamos, quiero hacer un algoritmo que me permita convertir un monto en soles a dólares, hacer la conversión, un algoritmo. Entonces voy a tener que programar, voy a tener que hacer las instrucciones bajo el lenguaje de programación, en este caso Python. Ese vendría a ser un algoritmo. Ahora, un algoritmo, chicos, tiene una estructura base. Ese algoritmo debe permitir ingresar valores. Ese algoritmo debe permitir que esos valores o esos datos se procesen y también debe permitir que esos datos procesados salgan, se muestren. Es así. Todo algoritmo debe tener esta estructura base, ¿sí? Todo algoritmo. Ustedes cuando ingresan su aplicación de Yape, esa aplicación también tiene una serie de algoritmos. Por ejemplo, un primer algoritmo que nos permita validar nuestra cuenta. Tú ingresas tu contraseña, se está ingresando los datos, se están procesando en la base de datos de Yape y luego te devuelve un resultado que es el ingreso a tu cuenta. Si es que tú ingresas mal la contraseña, no ingresa, te sale un mensaje, ¿no? Que dice solamente tres intentos, algo así. Pero ya hay una validación y eso es gracias a un algoritmo. Y luego ya cuando tú haces el pago, cuando buscas el usuario, ese es otro algoritmo que entra en funcionamiento. Toda aplicación está compuesta por algoritmos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros aprendemos primero? Es ir creando algoritmos de forma independiente, algoritmos pequeños, para que luego cuando ya tengamos una aplicación, veamos todos esos algoritmos juntos, que estén enlazados. Lo que ustedes van a aprender, muchachos, en las primeras sesiones de un curso de programación en Python son las estructuras. Sí o sí tienes que aprender esto, porque estas estructuras tú lo vas a llevar en cualquier rubro, sea base de datos, sea programación web o ciencia de datos, siempre van a estar presentes. Tenemos las estructuras secuenciales, las estructuras condicionales y las estructuras de repetición. Y acá es donde ya vamos a empezar a ver la parte práctica. Si es que ustedes ya tienen Visual Studio instalado y Python, me pueden acompañar. Igual yo voy a hacer unos algoritmos pequeños para ir enseñándoles la parte base a ustedes y les voy a ir copiando los algoritmos acá en el chat. ¿Sí? En el chat les voy a ir copiando. ¿Ok? No hay ningún problema, muchachos. Igual a las finales yo les puedo compartir todo lo que hemos hecho. Como le digo, todo esto está siendo grabado, así que no hay ningún problema. Lo primero que voy a hacer
y todos deberíamos hacer cuando iniciamos programación, ser bastante ordenados. Yo siempre creo mi carpeta para que dentro de esa carpeta tener todos los ejercicios que haga en una sesión de clases. Miren, he creado una carpeta en el escritorio y luego esa carpeta lo arrastro y lo pongo dentro del Visual Studio. Esperamos un momento y ya está. Ya lo tengo enlazado, como verán acá, muchachos. ¿Sí? Ya lo tengo enlazado. Me sale la ventana de bienvenida, Visual Studio, lo cierro. Y cuando yo sitúo mi cursor acá encima, vean, en esta parte tengo estos iconos. Vamos a enfocarnos en estos dos primeros. Este primer icono es para crear un nuevo archivo y este segundo es para crear una subcarpeta, porque yo puedo crear más carpetas dentro, ¿sí? Para ordenarla, ¿no? Depende, quiero distribuir mis archivos en diferentes carpetas, lo puedo hacer desde acá. Pero yo no suelo usar mucho las carpetas, esto lo hago ya desde afuera del escritorio. Entonces vamos a darle un clic a este primer icono, miren, y ahí me dice, bueno, no me dice, pero acá tengo que ponerle un nombre a mi primer archivo. Algo muy importante, no lo he mencionado, lo voy a mencionar ahorita. Todos los archivos de Python tienen la extensión .py, .py, como quieran decirlo. Tienen que ponerle esa extensión. Y más aún acá en este aplicativo que es Visual Studio. Lo que pasa es que Visual Studio te permite programar en diferentes lenguajes de programación, no solamente en Python. Entonces, hay que especificarle su extensión. Miren, vamos a poner el nombre. A ver, le voy a poner algoritmo.py. Enter. Ahí está. Lo acerco para que vean algoritmo.py. Al poner .py, se han dado cuenta que está saliendo un icono. Profe, a mí no me sale este icono, me sale un color verde. Si a usted le sale en color verde, no es que esté mal. Lo que pasa es que Visual Studio tiene muchas extensiones para que tú puedas configurar. Una de las extensiones que nos van a permitir que nosotros tengamos estos iconos diferentes, así para cada archivo, para cada lenguaje, se llama Incontent. Miren, yo ya lo tengo instalado, pero se los voy a mostrar. Acá en extensiones, vamos a poner acá icon y lo va a buscar. Ahí está, miren, este es material y content. Yo ya lo tengo habilitado, yo lo tengo instalado, por eso sale acá como para desinstalarlo, ¿no? Y esto va a permitir que nosotros, cada archivo que tengamos, ponga su icono. Quizás ahorita no sea tan importante, pero ya cuando ustedes pasen a la parte de programación web, ahí sí, porque en programación web vamos a ver diferentes tipos de archivos. Por ejemplo, vamos a crear en un momento un archivo de Python, un archivo de HTML, un archivo de JavaScript, un archivo de CSS, etcétera, etcétera. Entonces ahí sí va a ser conveniente tener instalado esta extensión para tener ahí los iconos diferentes, ¿no? Aparte, si ustedes, también yo les recomiendo, bueno, ahorita no lo tengo a la mano el link, pero yo suelo pasárselo a los estudiantes ya que cuando estamos dentro del curso de programación, yo les paso bastante información, pero ahorita no tengo a la mano, así que si ustedes desean después, ya cuando termine la clase, pueden buscar en YouTube personalizar Visual Studio. Así nada más ponen y le va a salir un montón de videos que te van a enseñar cómo personalizar. Hay muchas extensiones muy interesantes, ¿ah? Hay varias extensiones interesantes que van a permitir que mejoren la presentación, ¿no? De tu Visual Studio. Por ejemplo, ponerle estos colores, todo. ¿Ya? Entonces, y eso sería un temita de investigación que lo puedan hacer ustedes sin ningún problema. Ok, chicos, vamos a hacer nuestro primer algoritmo. Vamos a hacer un algoritmo bastante sencillo. Para empezar, es importante que ustedes sepan, muchachos, cómo se puede poner comentarios. Miren, voy a
agrandar un poquito. No es necesario que ustedes lo hagan. Yo sí, para que ustedes puedan ver un poquito mejor. A ver, acá tenemos configuración. Voy a ponerle 26 de tamaño de fuente. Ya está. Este signo numeral nos va a permitir que yo pueda poner comentarios. Comentarios son líneas que nos van a permitir darle una descripción a nuestro algoritmo. Esas líneas no van a ser ejecutadas por el lenguaje Python. Solamente sirven como etiquetas. ¿Ya? Es bastante usado. Es importante usar los comentarios. Cuando ustedes busquen códigos en internet van a encontrar bastantes comentarios, porque los comentarios te dicen las instrucciones de qué se trata tu algoritmo, ¿no? O sea, de qué se trata esa línea, para qué sirve. Para eso sirven los comentarios. En este caso, en el comentario voy a poner la pregunta del primer algoritmo. Ya va a ser un algoritmo muy sencillo. Vamos a hacer lo siguiente. Ingresar dos números y mostrar las cuatro operaciones básicas de las matemáticas. Ya, más fácil. Este es primaria, ¿no? Matemática de primaria, primero de primaria. Pero lo vamos a aprender en algoritmos de Python. Miren, chicos, lo, vamos con los tips, porque eso es importante. Todos sabemos sumar, restar, multiplicar, dividir. Todos lo sabemos. Pero ¿cómo lo expresamos en un algoritmo para que la computadora lo entienda y me devuelva los resultados? Es ahí donde vamos a aprender los lenguajes de programación. Y vamos a iniciar de esta manera, dándole estos datos iniciales a ustedes. Primero, chicos, para que tú aprendas a programar en Python, lo primero que tienes que saber son los tipos de datos. Ya lo mencioné hace un ratito, pero tenemos, por ejemplo, miren, int es una función que te permite convertir un valor en numérico entero. Float a decimal. str a string, cadena de texto. Esos son los tres básicos. Eso es lo que tienes que saber. Si el dato va a ser de tipo numérico entero, int. Decimal, float, si es cadena de texto, str. ¿Ok? Luego, también tenemos que saber las funciones básicas. Tenemos varias. Vamos a poner las dos principales. Print. Creo que ya la gran mayoría ha escuchado, ¿no? Sabe para qué sirve el print. El print es para imprimir. Y tenemos el input para ingresar datos. Vamos a poner imprimir datos e ingresar datos. Ahí está. Y luego ya tenemos una serie de funciones, como por ejemplo tenemos el round. Este es para redondear. Tenemos max. Tenemos min. Y ahí nomás lo voy a dejar porque si no, no vamos a extender mucho. Pero hay muchas funciones básicas. Máximo valor, mínimo valor. Ya está. ¿Ok? Entonces, eso es lo más básico que tenemos que saber para empezar a crear nuestros primeros algoritmos. Miren, nuestra pregunta es ingresar los números y mostrar las operaciones básicas de las matemáticas. No me dice si los números van a ser enteros o decimales. Como este es un ejemplo, no importa si le pongo entero o decimal, no hay ningún problema. Si estuviéramos haciendo una aplicación de repente para un cajero, para un registro de notas, ahí sí sería importante que nos especifiquen si va a ser entero o decimal. Si estamos hablando de notas, sería decimal, ¿no es cierto? Claro, porque puede haber alumnos que saquen, por ejemplo, un 10,5. Y si yo lo
trabajo con entero, no me va a redondear, me va a salir 10 nada más. Entonces, por ahí sí tendríamos que ser más cuidadosos. Pero acá no, acá vamos a entender que son números enteros. ¿Ya? Empezamos. Lo primero que debemos hacer en nuestro algoritmo es el ingreso de datos. Miren, voy a poner comentarios solamente por esta vez, ingresar datos. Luego ya omitimos estos comentarios, por ser el primer ejemplo, nada más para que se entienda. Muy buenas noches a aquellos que recién se están conectando. Hay algunos que recién se están conectando o se están reconectando, no sé. Pero igual, buenas noches, buenas noches. Listo. Lo que vamos a ingresar, muchachos, son dos números, porque está fácil, ¿no? Ingresar dos números y mostrar cuatro operaciones, las cuatro operaciones básicas de las matemáticas. Entonces, ¿cómo ingresamos los números? Primero debemos crear, disculpen, variables. Una variable es un identificador que representa un dato. En este caso, número 1 es mi variable. Un detalle, las variables no pueden tener un espacio en blanco. Me sale un error, miren. Tiene que ser junto o si no un guión bajo. ¿Ya? Luego, acá yo le especifico el tipo de dato. Estos valores van a ser numéricos enteros. Entonces pongo int y luego utilizo la función input porque esta función va a permitir que yo ingrese un valor. Y acá le pongo una etiqueta, ingresar número 1. A ver acá y acá un espacio. Listo. Repito, para que se entienda. Acá lo voy a poner por ser este nada más, ¿ya? Esta es la variable. Este vendría a ser el tipo de dato. Y el input es la función que va a permitir el ingreso del dato. Gracias al input, cuando yo ejecute, acá abajo en la consola me va a salir el cursor para que yo ingrese un valor, se convierte en entero y se almacene en esta variable, número 1. ¿Estamos? Muy bien. Lo mismo voy a hacer para el número 2. Para no demorar, voy a copiar y pegar. Acá cambiamos número 2 y acá también número 2. Y listo. Ya tengo mi primer paso. Como lo mencioné acá, chicos, miren. Retrocedo, acá está. La estructura base de un algoritmo, el ingreso de datos. Luego sigue el proceso. Vamos a poner otro comentario. Proceso. El proceso vendría a ser las operaciones. Creo una variable para la operación suma que almacene la suma de quién? De estos dos valores, de las variables. Porque se supone que estas variables ya le he ingresado sus números. ¿Sí? Entonces se van a sumar los dos y su resultado se almacena en suma. Luego para la resta. Miren, ¿ven? ¿Quién dice que programación es difícil, muchachos? Programación es fácil. Ahora, para multiplicación, puedo escribir multiplicación o puedo poner abreviado, ¿no? Como quieran ustedes. Número 1, asterisco, que es la multiplicación. Número 2. Y por último, número 1, slash, número 2, que es la división. Ya está. Otro detalle, a las variables no se le pone tilde. ¿Ya? A las variables no se le pone tilde. Muy bien, este sería el proceso, miren. 4 procesos, 4 operaciones, 4 cálculos. Y por último, tendríamos la salida de datos, donde voy a imprimir. Y para poder imprimir, chicos, utilizo la función print, ¿ya? La función print. Pongo print. Voy a poner una cadena de texto ahí como que una etiqueta que diga suma, coma, y la variable que me devuelve la suma. ¿Qué es esto, no? Se supone que esta variable tiene el resultado de estos dos, de esta suma. Lo voy a mostrar acá. Pero no solamente voy a mostrar el resultado, sino también estoy poniendo una etiqueta al costado que diga suma. Lo mismo voy a hacer para la resta.
mando la variable. Lo mismo para la multiplicación. Profe, ¿tiene que estar en mayúscula? No, yo lo hago así como para diferenciarlo nada más. Pues puede ser en minúscula también. No hay ningún problema. División, división. Ay, ¿qué pasó? Ya. Y con eso ya acabé, chicos. Antes de copiarle en el chat todo el algoritmo, ahorita lo que voy a hacer es ejecutar. Pero antes de ejecutar, miren este detalle. Le estoy enseñando desde cero, miren. Más que todo para aquellos que nunca han visto Visual Studio. Si se dan cuenta, acá sale un redondito. Ese circulito indica que tu archivo todavía falta guardar. No se ha guardado. Ha habido cambios y no se han guardado. ¿Cómo se guarda? Con control S. Miren, he hecho la combinación de tecla control S y ya cambió una X. Con la X indica que ya está guardado, que no necesita guardar. Pero si hago un pequeño cambio, por ejemplo acá, borro la N y vuelvo a poner la N, miren que se volvió el circulito porque he hecho un cambio. Entonces, control S es para guardar. Lo voy a poner por acá. Control más S es para guardar. Claro, también podrías ir acá, archivo, guardar, también, ¿no? Lo mismo. Y luego también tenemos la tecla F5, que es para ejecutar, para que ejecutes tu algoritmo. ¿Ok? Ahí lo tiene. Control S, guardas cambios y F5 para ejecutar. Ok, entonces ya guardé, ahora presiono F5, me va a salir acá, tienes que utilizar esta opción, Python, y acá archivo de Python, eso siempre te pide. Esperamos un momentito, y abajo me va a aparecer a lo que se llama terminal. Hay otros que le llaman consola, ¿ya? Acá está, miren. Si me acerco, si se dan cuenta, ahí está apareciendo ingresar número 1. ¿Qué es lo que escribí acá dentro del input? Número 1. Y acá al costadito, si ven acá está como que el cursor, ¿no? Voy a poner mi número. Digamos que el número 1 es 20. Enter. Ahora me está pidiendo el número 2. Le pongo 10. Enter. Y internamente, cuando yo presiono Enter, lo que está haciendo Python comienza a ejecutar cada una de estas líneas. Lo ejecuta y luego lo imprime. Y acá están los resultados. La suma es 30, la resta es 10, la multiplicación es 200 y la división es 2.0. ¿Ok, chicos? Ese es un algoritmo bastante fácil, básico, pero importante para que ustedes vayan conociendo las nociones de Python. Ahí se los he compartido en el chat. Si es que tienen alguna pregunta, la pueden hacer ahí en el chat, muchachos. No hay ningún problema. ¿Ya? Voy a hacer un ejercicio por cada temita, ¿ya? Para no extendernos mucho. A esto se llama, ya que están copiando ahí, estructura secuencial, ¿sí? Porque ha habido secuencias para llegar a los resultados. Claro, es un algoritmo bastante pequeño, pero ahora vamos a hacer condicionales. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque para desarrollar, para hacer el proceso, va a depender de condición o condiciones. Acá no dependía de nada, te decía, ingresa los números y súmalos, réstalos, multiplícalos y divídelos, nada más. Pero en puede haber ocasiones que para que tú hagas un proceso, una operación, tiene que tiene que cumplir una cierta condición. Como por ejemplo, ¿no? Puede ser ya, ahorita lo digo, no te preocupes. Vamos, ahorita le digo cómo cambiar el idioma, ¿ya? Un ratito. Por ejemplo, digamos que yo quiero que yo le voy a dar a un alumno 2 puntos adicionales a su examen final, siempre y cuando su nota haya sido mayor a 15. ¿Se dan cuenta? Entonces, para subirle los puntitos, tiene que cumplir la condición.
Ahí es donde nosotros trabajamos con estructuras condicionales. Y en las estructuras condicionales, estimados participantes, futuros programadores, utilizamos la estructura if. Acá hay un ejemplito. Esta estructura if es usada en casi todos los lenguajes de programación. Bueno, al menos todos los lenguajes de programación que yo he usado, siempre está presente la estructura if para hacer condicionales. ¿Sí? Y ahorita vamos a hacer un ejemplo entonces con condicionales. Pero antes de eso, para enseñarles también cómo cambiarle el idioma, hay una extensión, chicos, miren. Vamos a ir acá a extensiones y acá vamos a poner Spanish. Acá está. Este es. Para que lo vean bien. Spanish Language Path for Visual Studio Code. Bueno, no sé leer muy bien el inglés, no me critiquen, pero ahí está, miren. Yo ya lo tengo instalado. Lo instalas, se cierra el programa y se vuelve a abrir, si no me equivoco. Y ya sale en español. Ya, ok. Entonces, es una extensión también. Listo. Muy bien. Miren, acá yo había puesto algoritmo 1. Algoritmo, disculpen nada más, voy a ponerle algoritmo 1. Ahí está. Ahora vamos a crear otro archivo, ya saben que es este botoncito, nuevo archivo. Vamos a poner algoritmo 02.py. Y acá vamos a hacer un ejercicio, un algoritmo utilizando estructura condicional. También va a ser bastante básico, ya, bastante básico. Vamos a ponerle un comentario, va a ser la pregunta. Vamos a poner lo siguiente. Ingresar el promedio de un estudiante. Mostrar un mensaje si aprobó, si está aprobado o no. Ya está. La nota aprobatoria, la nota aprobatoria va a ser 10.5 para ser exactos, ¿ya? Claro, 10.5 ya vendría a ser 11, pues, ¿no? Por ahí me pregunta, profe, ¿cómo instalamos Python? Ya, acá te vuelvo a copiar el link, Ciro, ahí lo tienes. Con eso te ingresas a la página oficial y ahí tienes para descargar, descargas el instalador y lo instalas. Es bastante rápido y sencillo. Ok, muy bien. Vamos a hacer este ejemplo, muchachos. A ver, presten atención. Lo primero que vamos a hacer en el algoritmo, ya no voy a poner los comentarios como hice acá, ingresar, proceso y salida. Voy a omitir eso. Pero ya sabemos que primero tenemos que ingresar el dato, ¿ya? El dato que vamos a ingresar para que el algoritmo haga su tarea es el promedio. Entonces, vamos a poner acá promedio, la variable que va a almacenar el promedio que voy a ingresar por teclado. Ahora, un promedio, si bien es cierto, es un número, pero es un número decimal. Claro, acá sí le tengo que poner decimal porque, como lo expliqué hace un ratito, si tú lo pones en entero, ponte que el alumno se sacó 10.6. Mi algoritmo no lo va a redondear, va a poner solamente el 10, va a desechar el decimal. Y ahí hay un problema, porque el alumno va a decir, profe, pero 10.6 es aprobado, ¿por qué salió desaprobado? ¿No es cierto? Ok, entonces ponemos float. Float input. Y acá un comentario, una etiqueta, que lo va a decir ingresar promedio. Esto es opcional, ¿ah? Hay otros que no lo ponen, pero en la terminal sale el cursor nada más. Pues a veces uno dice, ¿qué voy a poner ahí? En cambio, si yo pongo esta etiqueta, ya el usuario sabe qué ingresar. Y si se dan cuenta, acá pongo un espacio para que no salga pegadito el número que voy a ingresar, ¿no? Ahí está. Una vez que he ingresado el promedio, ahora ese promedio se tiene que condicionar, porque lo que me va a imprimir es un mensaje que diga aprobado o desaprobado. Ahí entra a tallar la estructura if de la siguiente manera. Mire, es bien sencillo, ¿ah? Si, if significa sí. Si el promedio es mayor o igual
a 10.5, dos puntos, enter. Miren el detalle acá, chicos. Acá sí hay un detallito. Acá en Python tú no utilizas las llaves, no utilizas los punticomas, pero lo que sí utilizas es esto. Mira dónde se ha situado el cursor. El cursor ya no se está situando en el inicio, se está situando acá. Acá hay como que un espacio, una sangría. Ese espaciado sangría lo llamamos indentación. Indentación, espero que esté bien escrito. Ahí está, indentación. La indentación es este espacio, porque a la hora que tú escribes a partir de acá hacia adelante, Python ya sabe que esta línea le pertenece a esta condición. ¿Estamos? No vayas a retroceder y escribir el inicio, porque ahí sí te va a salir un error. De esta manera, Python sabe que esta línea, gracias a esta indentación, esta línea le pertenece a esta condición. Ya chicos, se llama indentación, lo he escrito mal, es indentación, ¿ya? De ahí lo corregimos. Si el promedio es mayor o igual a 10.5, vamos a crear una variable que se llame mensaje, va a ser igual, y el mensaje va a ser aprobado. Profe, ¿y por qué lo pone entre comillas? Porque es un dato de tipo cadena de texto, y las cadenas de texto van entre comillas. Los valores numéricos no necesitan comillas, ¿ya? El sí. Else sí va a la misma alineación del if. Else significa si no. Si no está aprobado, entonces el mensaje va a ir desaprobado. Ahí está. Así sería. Traducimos, si el promedio es mayor o igual a 10.5, el mensaje será aprobado. Si no, el mensaje desaprobado. Hay que respetar estas indentaciones. Miren, es importante. Porque si yo lo pongo acá, miren cómo ya, lo bueno de este programa Visual Studio es que me está mostrando ya un error. Hay otras plataformas antiguas que no te mostraba el error y tú ejecutabas y decías, uy, ¿dónde me estoy confundiendo? Esa es la ventaja que tenemos ahora. Ese es el proceso. Ahora la salida vendría a ser la impresión del mensaje. Vamos a poner acá de frente el mensaje, ¿no? Mensaje, ya está. Me va a imprimir bien aprobado o desaprobado, dependiendo del promedio que yo ingrese. Si yo ingresé 15, va a decir 15 es mayor o igual a 10.5, sí, entonces muestra aprobado. Si yo ingreso 5, por ejemplo, va a decir 5 es mayor o igual a 10.5, no. Si no se cumple, muestra lo de abajo. Bien este o este. Miren, acá en la consola o en la terminal se ha quedado el resultado anterior. Si tú quieres borrar esto, utilizas este comando. Pones el clear o si no el cls. Yo suelo poner este, cls. cls, enter, y ahí está, ¿no? Se restablece. Ahora sí, doy un clic acá arriba. Ya saben, control S para guardar, F5 para ejecutar. Y acá está, miren. Ya me está pidiendo el promedio. Voy a ingresar 15, enter, y me está imprimiendo aprobado. Si yo quiero volver a ejecutar, nuevamente presiono acá en el algoritmo F5. Ahora le voy a poner 5, por ejemplo. Enter y me sale desaprobado. ¿Ok? Entonces, sí está cumpliendo la condición. Sí está cumpliendo la condición. Buenas noches, Stephanie. Buenas noches. Este vendría a ser el algoritmo. Se los voy a copiar, chicos. Ahí lo tienen. Ahí se los estoy copiando. Listo. Dentro de las estructuras condicionales tenemos tipos. Lo que hemos visto en este ejercicio se llama condicionales dobles. ¿Por qué? Porque hay dos posibles resultados. En este ejemplo que estamos viendo en pantalla,
ingresamos una edad y me devuelve si es mayor o menor de edad. Dos posibles resultados nada más. Lo que hemos hecho nosotros, ingresamos un promedio y me devuelve aprobado o desaprobado. Dos posibles resultados, por eso se llama estructuras condicionales dobles. Pero ¿qué sucede, profe, si es que hay más de dos posibles resultados? Porque es muy usual que haya más de dos posibles resultados, ¿no es cierto? Es como, por ejemplo, tú vas a una tienda y ves una serie de descuentos, pero los descuentos dependen de los montos que tú compres. Si tú compras, por ejemplo, más de 100 soles, tienes el 10%. Si compras más de 200, tienes el 15%. Si compras más de 300, tienes el 20%. Se dan cuenta que hay más de dos posibles resultados. A eso se llaman estructuras condicionales múltiples, múltiples. Y ahí utilizamos igualito, utilizamos el if, pero luego utilizamos el if. Y eso es lo que voy a explicarles ahorita. ¿Ya? Repito, si tuvieran alguna consultita, chicos, no duden en escribir ahí en el chat. Yo estoy ahí con el chat en pantalla, viendo cualquier interacción que ustedes puedan tener. Ok. Vamos a crear un tercer archivo. Vamos a ponerle el nombre algoritmo 03.py. Ahí está. Ok. A ver. No te sale el panel que dice terminal. Si presionas F5, ¿no te sale? A ver, presionando F5, tienes que darle un clic primero en el algoritmo ahí, control S para guardar los cambios y luego F5. Ya, a ver, vamos a seguir, ¿sí? Igualito de ahí vamos ayudando al compañero o a la compañera. Vamos a hacer nuestro tercer algoritmo con estructura condicional pero múltiple, ¿ya? Múltiple. Ahí está, Wilder nos está ayudando. Muchas gracias, Wilder. Por ahí dice que claro, se cierra y se abre y por ahí puede solucionar el problema. Muchas gracias. La pregunta sería, ya, vamos a hacer un algoritmo parecido a este, pero ya con múltiple. Acá, si bien es cierto, tú ingresas un promedio y te devuelve dos posibles resultados, aprobado o desaprobado. Pero en este caso, vamos a ponerme ingresar el promedio de un estudiante y mostrar el siguiente calificado o mensaje. Ya. Sería, si el promedio es mayor o igual a 18, que me aparezca como mensaje excelente. Si el promedio es mayor o igual a 16, que me salga el mensaje bueno. Si el promedio es mayor o igual a 10.5, que me salga regular. Caso contrario, o sea, quiere decir, si es menor a 10.5, entonces me va a salir desaprobado. Vean que hay cuatro posibles resultados: excelente, bueno, regular y desaprobado. Hay cuatro. Es ahí donde voy a trabajar con estructura condicional múltiple. ¿Sí? Múltiple. Empezamos. Primero hay que ingresar el promedio. Igualito que el ejemplo anterior, ponemos promedio, tipo de dato float, función input para ingresar el promedio. Ponemos la etiqueta que diga ingresar promedio. Ingresar promedio.
Luego empezamos ahora sí con nuestras condicionales. Ahí tenemos la condicional múltiple, ¿no? Esto. La primera condición utilizo la estructura if, como lo he hecho en el anterior. Ahí indico, si promedio es mayor o igual a 18, dos puntos, enter. El mensaje va a ser excelente. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos, estimados participantes, quiero que presten atención en esto. Cuando nosotros tenemos una estructura condicional múltiple, tenemos que ir anidando, o sea, tenemos que ir uniendo las otras condiciones. Y para eso se utiliza el comando el if. Ya no if nada más, sino el if. Con eso estoy enlazando la otra condición. Y acá voy a poner, si el promedio es mayor o igual a 16, el mensaje sería bueno. ¿Ok? La otra condición, como también va a ser anidada, enlazada, ponemos el if. Si el promedio es mayor o igual a 10.5, el mensaje va a ser igual a regular. Y al final, miren acá, al final yo voy a poner el else de frente. ¿Por qué, profe? Porque ahí dice caso contrario, o sea, si no se cumple ninguna de estas condiciones, si no es mayor o igual a 18, si no es mayor o igual a 16, ni tampoco es mayor o igual a 10.5, se supone que va a ser menor a 10.5. En esa ocasión, vamos a decir que el mensaje sea desaprobado. Ahí está. Por eso al final, el último resultado siempre va o casi siempre va con el else nada más, que en fin casi no. Si no se cumple ninguna de las anteriores, que te devuelve este resultado. O sea, si yo pongo, digamos que yo puse 5, el 5 primero evalúa acá. ¿Es mayor o igual a 18? No, pasa al siguiente. ¿Es mayor o igual a 16? Tampoco, pasa al siguiente. ¿Es mayor o igual a 10.5? Tampoco. Si no fue ninguno de ellos, entonces, ¿qué nos queda? Mostrar desaprobado. Así sería una estructura condicional múltiple. Ahora nos quedaría imprimir el mensaje. Ahí está, el mensaje. ¿Ya? Vamos a ejecutar antes de copiárselo en el chat. Voy a limpiar la consola. Control S, F5 e ingreso el promedio. Miren, voy a ingresar el promedio que sea, digamos que yo me saqué 13. Enter. Y me sale regular. Claro, porque está acá, miren. Cumple esta condición. 13 es mayor o igual a 10.5, porque comenzó a preguntar de arriba hacia abajo. ¿Es mayor o igual a 18? No. ¿Es mayor o igual a 16? Tampoco. Acá sí se cumplió. Y como se cumplió con esta condición, te devuelve este mensaje regular. Ahí está. Y así puedo tener, dependiendo la pregunta, puedo seguir extendiendo mi estructura. Yo sé que hay algunos han visto otros lenguajes de programación donde han utilizado para este tipo de ejemplos el switch case. Por ejemplo, estamos hablando de .NET o de Java, pero acá en Python no tiene esa estructura. Así que cuando tenemos este tipo de ejemplos, caballero, tenemos que hacerlo de esta manera, con el if. If, el if y al final else. ¿Ya, muchachos? Espero que se haya entendido. Ahí se los copio en el chat. Tratando de apoyarle a alguno de los compañeros que no le salía, espero que le haya salido. Otra alternativa sería también que, a pesar de haber instalado Python en tu computadora, a veces necesita reiniciar la máquina, ¿no? A veces necesita reiniciar la máquina, a veces no. Pero también otra opción sería ir a extensión y en extensión instalar también Python desde acá, miren. Esperamos un ratito que cargue.
Claro, yo sé que hay varias opciones acá de Python. A ver, creo que es esta. Esta es una de ellas, miren. Tú pones Python y ahí te va a salir la primera opción que te salga nada más. Como yo ya tengo instalado ya, acá ya tengo instalado todo, por eso algunos ya no me salen. Varias. Las primeras que te sale Python, yo te recomiendo que luego cuando termine el taller ya lo instales, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos este de Python. Este es instalarlo. A veces por esto también no te deja ejecutar tu algoritmo. Pero no se preocupen que eso en el camino se va aprendiendo poco a poco. Es cuestión de adaptarnos nada más a esta aplicación. Ok, ya. Vamos a ver ahora. Vamos a seguir, muchachos, que el tiempo nos gane. Vamos a ver un ejemplo de bucles, porque parte de la programación que se utiliza bastante son los famosos bucles o estructuras de repetición. ¿Me confirman en el chat si han escuchado sobre esa estructura, por favor? ¿Me confirman en el chat con OK? Muy bien. Algunos sí, algunos no. Carlitos dice for y while. Excelente. Eso es lo que se utiliza en Python. El for y el while son los dos únicos nada más. Romario lo usa en C Sharp, ¿ok? Algunos no, tampoco, no se preocupen. Los bucles infinitos dan miedo, claro, porque te saturan, ¿no? Pero lo bueno que ahí tenemos un botoncito como para detener cuando nos salen bucles infinitos. Ya, no se preocupen. Aquellos que no sepan, vamos a ver un ejemplito bastante básico. Dentro de las estructuras de repetición, chicos, acá nosotros en Python utilizamos dos. Lo voy a poner en mayúscula, pero se escribe en minúscula, ¿ya? Estoy poniendo en mayúscula para que se vea bien. El while y el for. Hay muchos algoritmos que puedes hacer, muchos algoritmos de bucles que puedes hacerlo con cualquiera de los dos, pero hay diferencias. Por ejemplo, si tú quieres hacer un bucle vendría a ser una acción repetitiva, que se entienda por ahí. Un bucle es una acción repetitiva. Cuando tú quieres hacer un bucle que dependa de una condición o de condiciones, utilizas el while. Pero si tú quieres crear un bucle que ya tengas definido la cantidad de repeticiones, utilizas el for. ¿Ya? Esa es la diferencia. Repito, si tú quieres crear un bucle que dependa de una condición, el while. Si tú quieres crear un bucle que ya sabes cuál es la cantidad de repeticiones que vas a hacer en el bucle, utilizas el for. Ahorita vamos a utilizar el for, vamos a hacer dos ejemplos nada más de for, ¿ya? Para no extendernos mucho. Entonces, por ahí me siguen, por favor. Voy a... Profe, le pegué dejar de grabación, por favor. No te entendí, pero sí está grabando. Estamos grabando todo, no te preocupes. Profe, le dejé de grabación, por favor. No te entendí. A ver, ya vamos a crear el otro archivo, algoritmo 04.py. Si quiero entender la pregunta, sí, la grabación al final ya el coordinador lo va a subir a las redes o en YouTube, si no me equivoco, para que lo tengan ustedes, no se preocupen, muchachos. O quizás lo va a compartir por el grupo que tienen ustedes en WhatsApp, ¿sí? No se preocupen, para que ustedes luego ya lo revisen. Quizás no están con la PC, ¿no? Para que lo puedan también ustedes practicar. Ok, vamos a hacer entonces un algoritmo ahorita. Vamos a iniciar con uno básico, ¿ya? Que diga, este, generar la palabra, no, generar 100 veces la palabra programación. Imagínense si no existiera las estructuras de bucles, la estructura de repetición. Yo tendría que hacer 100 prints. Print, programación, print, programación. No, pues no, la vida vamos a hacer eso.
gracias a las estructuras de repetición o de bucles, yo con una instrucción, yo le digo cuántas veces quiero repetir una acción. Eso se llama bucle. Es una acción que se va a repetir n veces. Entonces acá, miren, vamos a hacerlo fácil, ¿ah? De frente, acá no tengo que ingresar datos. De frente pongo la estructura for. For una variable, acá sí creo una variable, vamos a poner x, por ejemplo, la variable puede ser cualquiera. In range, que es una función que me permite generar un rango. Acá yo le indico la cantidad de repeticiones que va a tener mi bucle. Disculpen, es 100, ¿no? 100. Ahí está. ¿Y qué es lo que va a hacer tu bucle? Va a imprimir la palabra programación. Y ya está, ya acabé. Así de simple. Porque yo le estoy diciendo que esta línea se repita 100 veces. ¿Ok? Guardo los cambios, ejecuto, esperamos un ratito, y acá abajo ya se generó, miren. Ahí están las 100 veces programación. Profe, pero ¿cómo sé que hay 100 veces? No me va a poner a contar, ¿no? Claro, nadie va a contar eso. Pero lo que podríamos hacer es que acá al costadito salga el número. Por algo está esta variable. Esta variable lo que va a almacenar, muchachos, es un número entero de las veces que se va a repetir este bucle. Como acá yo estoy diciendo que se va a repetir 100 veces, acá esta X va a generar 100 números, pero los números que va a generar siempre van a empezar en cero. Entonces, si empiezan en cero y como son 100, va a terminar en 99. ¿Sí? Siempre empiezan en cero. Así es la programación. Entonces, si tú quieres que empiece en uno, que es lo más lógico, vas a tener que poner X más uno. Miren, acá. X más uno, comita, y acá le ponemos dos puntitos para que salga, ¿no? Acá va a salir en la primera línea, en la primera ejecución va a salir uno, porque X va a empezar con cero más uno, uno, dos puntos, programación. En la siguiente va a salir 2, dos puntos, programación, luego 3 y así sucesivamente. ¿Ya? Guardamos los cambios, ejecuto. Y ahora miren cómo me sale. Vamos a acercar. Ahí está. Piensa en uno, programación. Vamos hasta el final. Ya, 100. Y solamente con estas dos líneas, chicos. Solamente con estas dos líneas. No necesité de más. Profe, ¿y cuándo se utiliza las estructuras de repetición? Miren, estos tipos de algoritmos de estructuras de repetición o de bucle se utilizan más que todo cuando yo quiero hacer búsqueda de datos. Por ejemplo, yo tengo una lista, un registro de 1000 productos y quiero buscar un producto específico, lo voy a tener que hacer dentro de un bucle para que vaya buscando de uno en uno y que coincida, ¿no? Dependiendo el código, no sé cómo quiera buscarlo. Pero cuando quieres hacer búsquedas, utiliza los bucles, bien el for o el while. Pero más utilizamos el for en realidad, más utilizamos el for. Chicos, ¿todo claro hasta ahí? Me confirma en el chat, por favor, si se está entendiendo. Es muy importante para mí saber eso, si se está entendiendo. Muchas gracias, compañero. Perfecto, muy bien, muy bien. Ya, gracias, muchachos. Miren, vamos a hacer un ejemplito más para que no quede muy poquito lo del bucle. Vamos a hacer un ejemplito más de bucle y luego pasamos con las funciones. Vamos a poner entonces algoritmo 05.pi. Exacto, Romario, tú mismo lo has dicho. Sí, lo comenté hace un ratito, solamente hay el for y el while. No hay el do while, no hay. No hay como en Visual Studio, ¿no? Como en Java, que sí hay el do while. No, acá igualito con respecto
a las estructuras condicionales. Por ejemplo, solamente utilizamos el if. No hay el switch case, por ejemplo, que hay en .NET. Solamente hay el for y el while en Python. Ok, en este siguiente ejemplo vamos a crear una tabla de multiplicar. Es un ejemplo típico, ¿ah? Me gusta porque con este ejemplito el alumno ve cómo todo lo que se puede crear con unas pocas líneas de código. Vamos a crear toda una tabla de multiplicar de un número ingresado por teclado, por teclado. O sea, para explicarles, voy a ponerla acá. Digamos que yo ingreso el número 5 y me tiene que salir así, miren. 5 por 1 es igual 5. Luego me tendrá que salir 5 por 2 es igual a 10. Y así sucesivamente. Normalmente las tablas de multiplicar son hasta el 12, ¿no es cierto? Eso es lo normal, ¿sí? Pero ya tú eliges si tú quieres que sea una tabla de multiplicar hasta el 10, hasta el 100, ya depende, pues, ¿no? Pero vamos a ponerla hasta el 12 nada más. Muy bien, este algoritmo empieza de la siguiente manera. Acá sí vamos a tener que ingresar un número porque ahí mismo lo dice. Crear una tabla de multiplicar de un número ingresado por teclado. Como no me especifica, el número va a ser entero. Vamos a poner acá. Número va a ser igual, int, input, ingresar número. Ahí está, ingresar número. Luego hacemos nuestra estructura repetitiva for la variable que puede ser cualquier letra, cualquier palabra. Yo normalmente le pongo X ya por, un- por costumbre. In range, digamos que sea hasta el 12. 12 repeticiones. ¿Y qué es lo que va a hacer mi bucle? Primero tenemos que hacer toda esta operación. Se supone que el 5, miren acá, va a ser el número que yo voy a ingresar, la variable. El 1, este, va a ser X, porque, profe, pero X empieza en 0, hay que ponerle más 1, pues, para que empiece en 1. A menos que quieras que empiece en 0, pero no es usual, ¿no? Que una tabla multiplicada empiece desde 0, siempre empiece desde 1. Este. Y faltaría el 5. El 5 vendría a ser la multiplicación de número por X. Entonces, esto es lo que vamos a generar primero. ¿Ya? Vamos a crear una variable llamada multi, que va a ser igual al número ingresado por X más 1. ¿Sí o no? Claro. Una vez que ya tengo los tres resultados, porque este 5 va a ser multi, ahora hay que imprimirlo. ¿Cómo se imprime? Vamos a imprimirlo. Primero tiene que salir el número. Ahí está. Coma, entre comillas. Ya, ¿cómo quieres que salga? ¿Con X o con asterisco? Ya, vamos a ponerle con X. Porque a la final va a ser solamente para la presentación, ¿no? No es que va a ser el operador que va a multiplicar. Luego acá ponemos X más 1. Porque si yo le pongo X, recuerden que X me está devolviendo 0. Tengo que ponerle X más 1. Coma, entre comillas el igual. Ahí está, para que me salga el igual. Y al final, multi. Ahí está. Para que vean, este número es este 5. Si tomamos como referencia ese ejemplo, esta X es este X más 1 es este 1, ahí está el igual, y multi es el resultado. Lo he armado para que salga como está arriba, igualito. Y miren, me olvidé de decirles hace un rato, acá también se tiene que utilizar la indentación. Con esto le estoy indicando que estas dos líneas le pertenecen a esta estructura repetitiva. Ya tiene que haber indentación. Ok, guardamos los cambios, ejecuto
Me está pidiendo el número. Para seguir el ejemplo, voy a ponerle 5, enter, y miren, muchachos, todo lo que me genera automáticamente. 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 5 por 12, 60. Ya tengo mi tabla de multiplicar. Profe, de cualquier número, no nos estaré engañando. No, miren, acá voy a ejecutar nuevamente. Voy a poner de 10. Enter. Ahí está. 10 por 1, 10. 10 por 12, 120. ¿Se dan cuenta? Y ya tienen su tabla de multiplicar de un número ingresado por teclado. Como les digo, es un ejemplo bastante usual. Yo normalmente lo enseño siempre en fundamentos. Ya con esta base el estudiante, como todos, ¿no? Todos los estudiantes de programación tenemos mucha lógica, tenemos mucha imaginación y con esta base ya pueden ir construyendo otros tipos de algoritmos, ¿no? Teniendo esta base. Y no es nada del otro mundo, muchachos. Es solamente practicar. Es solamente practicar. La programación no es difícil. Yo siempre les recomiendo al estudiante también que conozca un poquito de Excel. Excel es una herramienta fundamental para todo este mundo. Excel, lenguaje de programación, base de datos, programas de inteligencia de negocios como Power BI. Todo es un paquete, ¿sí? Todo es un paquete de lo que se está viendo en la actualidad, de lo que es ciencia de datos, análisis de datos. Porque tú sabiendo Excel, puedes entender mucho más rápido la programación incluso. Porque en Excel tú haces funciones. Por ejemplo, en Excel tú tienes la función si, que es el if. Es muy parecido. César me dice, profe, si en el range pongo de 1 a 13 no es necesario que sume exacto, exacto, César, sino que esa partecita no lo quería explicar acá para no confundir de repente a otros. Claro, como dice César, estimados chicos, lo que pueden ver en el chat, el range tiene, puedes ponerle dos parámetros, puedes indicarle dónde quieres que inicie, en el 1, y ya no van a terminar en el 12, sino en el 13. ¿No? Para que coja hasta el 12. Y ya no sería necesario poner esto, el x más 1. Puedes hacer eso. Claro que cuando llevemos nuestro curso de programación ya con mucho más tiempo, porque ahorita lo estoy haciendo rápido, pero cada tema que hemos visto lo hacemos en una clase. Por ejemplo, toda una sesión de clases para hacer estructuras secuenciales, toda una clase para hacer condicionales. E incluso de condicionales son dos clases, porque hay dobles, hay múltiples, hay anidadas, ¿no? Hay varios contenidos. Y con respecto a las repetitivas o bucles también son dos clases, uno para while y uno para for. Ahí ya se explica todo, pues, en detalle, en detalle. Muchas gracias, César, por ese aporte. Ok, ahora sí, chicos, vamos a hacer un ejemplito de funciones. Todo lenguaje de programación tiene sus funciones que ya vienen ya para que nosotros las podamos usar. Nosotros hemos ido usando ya algunas funciones como el input, función int, función range, función print, etcétera. Pero hay un montón de funciones. Ahora, también todo lenguaje de programación nos permite que nosotros podamos crear nuestras propias funciones. Quiero que se entienda que una función es un algoritmo, ¿no? Es una tarea que tú vas a poder reutilizarla. ¿Me entienden? Por ejemplo, el input, su tarea es que me permite ingresar datos. El int, su tarea es que este dato sea convertido en un número entero. El print, su tarea es que puedas imprimir este resultado en consola. Y así, acá yo puse también algunas funciones. Por ejemplo, el round, su función es redondear un número en una cantidad de decimales establecidas. El max, en devolverme el valor máximo de un conjunto de números. El mínimo también, el mínimo, el min. Y así. Tú cuando programes, va a llegar un momento donde vas a hacer algoritmos bastante grandes
y van a haber acciones o tareas que vas a hacerlo repetitivamente en tu algoritmo. Entonces, para no redundar datos, para no redundar código, para que tu código no sea muy grande, entonces esa tarea que tú sabes que se va a repetir, créalo dentro de una función, para que luego cuando quieras usar esa tarea ya no programes todo, sino llames a la función nada más. ¿Ya? Esa es la finalidad de una función. ¿Y cómo se crea una función? Muy sencillo. Solamente pones la palabra def. Con eso ya le estás indicando a Python que vas a crear una función. Miren, voy a crear una función rápido nada más para que no nos gane el tiempo, chicos. Vamos a crear una función bastante básica. Voy a ponerle acá funciones 01.py. ¿Ya? Funciones 01.py. Y vamos a poner crear una función que imprima el promedio de tres notas. De tres notas. Supongamos que esta acción se va a repetir varias veces en mi aplicación, entonces lo voy a poner dentro de una función, ¿ya? ¿Cómo creamos la función? Acá vamos a poner creando la función. Ponemos la palabra def, con eso ya Python sabe que vas a crear una función, seguidamente el nombre de la función y luego acá los parámetros. Profe, ¿qué es un parámetro? Son los valores que necesita la función para realizar su tarea. La tarea de esta función es imprimir el promedio de tres notas. Para que haga esa tarea, necesita las tres notas. Entonces vamos a ponerle acá, son variables. Vamos a ponerle nota 1, coma, nota 2, coma, nota 3. Si se dan cuenta, bueno, para aquellos que conocen otros lenguajes de programación, se han dado cuenta que acá yo no establezco el tipo de dato. En Java, por ejemplo, y en Visual.net sí tengo que poner el tipo de dato acá. Acá no. Esa es la facilidad que tenemos con Python. Luego, dentro de una función utilizamos un comando que se llama return, que significa retornar, devolver. ¿Qué es lo que te va a retornar? La multiplicación de esos tres valores, no, disculpen, la suma, porque primero se suma y luego se divide sobre 3, porque sabemos que el promedio es la suma de las notas entre la cantidad, que es 3. Este resultado no es necesario ponerle una variable, lo va a retornar. O sea, cuando yo invoque, cuando yo quiero utilizar esta función, lo que me va a devolver la función es este resultado, ¿ya? Este resultado. Con eso ya tengo la función, ya lo acabé. Ahora, ¿cómo utilizo esta función? Invocando a la función. Para invocar la función simplemente con el nombre de la función. Por ejemplo, miren, acá voy a imprimir, vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner el nombre de la función, miren, promedio. Abro paréntesis y miren lo que me está pidiendo. Que yo le ponga la nota 1, la nota 2 y la nota 3. ¿Ven? Eso es lo que me está pidiendo. Yo estoy invocando, claro, pero tú tienes que darle las notas para que te devuelva el promedio. Entonces, digamos que acá las notas es 12, 15 y 20, ¿ya? Ahora sí, voy a ejecutar, voy a guardar y ejecutar. Esperemos un momento. Y ahí está el resultado, miren, si me acerco, ahí está el resultado. 15.66666. Claro, falta redondear, ahorita lo redondeamos, pero ahí está el resultado. Profe, explique cómo lo he hecho. A ver, miren, cuando nosotros ejecutamos con F5, lo que hace Python comienza a hacer comienza a ejecutar cada línea, miren. Pasa primero acá. Lo que hace acá es crear esta función, pero lo tiene en memoria. Esta función se crea,
mas no se ejecuta. Se ejecuta siempre y cuando yo le invoque. Acá recién se está ejecutando. Acá arriba se creó en memoria la función y luego está esperando que alguien lo invoque. Acá yo estoy diciendo, lo estoy llamando a la función y lo voy a imprimir. Le estoy mandando los tres valores, las tres notas, y lo que está haciendo la función me está retornando la suma de esas notas sobre 3, que es 15.666. Sí, sí, Jens. Claro, cuando tú, por ejemplo, digamos, lo que está preguntando el compañero es lo siguiente. Profesor, yo creo esta función en este archivo. Yo creo otro archivo y desde ahí puedo llamar a la función. Claro que sí. Claro, pero ahí tendrías que importar en la parte superior. Tendrías que hacer una importación para poder utilizar esta función. Ese ya es un tema de módulos, que eso sí ya lo tendríamos que ver en el curso, porque acá ya nos extenderíamos un poquito más. Otra característica de las funciones es que yo puedo reutilizar. Miren, acá si bien es cierto, esta función tiene solamente una línea. Su tarea es solamente hacer el promedio. Pero hay funciones que tienen muchas líneas de instrucciones y ahí sí como que vemos la ventaja, ¿no?, de utilizar funciones. Una de las ventajas de las funciones es la reutilización. Por ejemplo, yo tengo quiero generar varios promedios. Entonces, si yo no tuviera funciones, tendría que hacer todo este proceso varias veces. En cambio, acá no, acá solamente invoco y comienzo a cambiar los valores, ¿no? Pongo 10, pongo 18, 13, 11. Ya. Guardo los cambios, ejecuto y ahí están los resultados, miren. ¿Ven? Ahí están los resultados de cada uno. Eso se llama reutilización. Como ya la función está creada, yo solamente la reutilizo las veces que quiero. Esa es una de las ventajas. Profe, pero están saliendo decimales. Miren, para no estar haciendo la función round en cada uno de ellos, lo hago acá. Acá voy a poner. Hay una función que nos permite redondear. Round, abro paréntesis. A todo esto lo voy a redondear a dos decimales. Todo esto lo redondeo a dos decimales. O a uno, a lo que tú quieras. Entonces ya estos resultados van a salir redondeados también a dos decimales. Miren, voy a volver a guardar y ejecutar. Y ahí está, miren, ¿ven cómo sale? Mejor, ¿no? O a un decimal, como ustedes quieran. Y así, muchachos, todo algoritmo que nosotros hagamos, lo podemos poner dentro de una función. Claro, no siempre, ¿no? Dependiendo. Si sabes que ese algoritmo, esa tarea va a ser repetitiva, entonces sí es conveniente ponerlo dentro de una función. Si no es así, ¿para qué? Ok, chicos, para ir acabando este tallercito y luego darle alguna información adicional, vamos a ver ya lo último, que vendría a ser esta parte. Bueno, más que una conexión a una base de datos, por el tema de tiempo, le voy a enseñar cómo crear una base de datos desde Python. Miren, aquellos que, bueno, quizás algunos no saben qué es una base de datos. Base de datos es un conjunto de información. Toda aplicación está conectada a una base de datos, porque si no, ¿dónde se guarda la información? ¿No es cierto? Entonces, hay muchos motores de base de datos. Por ejemplo, tenemos el SQL Server, que es uno de los más conocidos, más comerciales. Tenemos Oracle, tenemos MySQL, PostgreSQL y tenemos el SQL Live. Este SQL Live ya es un motor de base de datos que viene por defecto con Python. Viene por defecto, ¿sí? Entonces, aquellos que están practicando, que están en aprendizaje en Python, es recomendable utilizar el SQL Live, porque no necesitas instalar otra cosa. Ya en nuestro curso
ya vamos a aprender no solamente con SQLite, sino también vamos a aprender con Postgre, vamos a aprender con SQL Server. Ahí sí vamos a tener que instalar algunas aplicaciones adicionales. Pero ahorita no. El SQLite es un motor de base de datos ligero, como dice Live, ¿no? Ligero, que nos permite trabajar con fuentes de datos eh, bajo el lenguaje Python, ¿no? Utilizar el lenguaje SQL, y crear instrucciones, crear tablas, crear campos, insertar datos, eliminarlos, actualizarlos, todo se puede hacer, ¿sí? Ahorita lo que les voy a enseñar es cómo crear una base de datos. Hay un algoritmo que nos permite crear una base de datos. Mire, voy a cerrar esto. Lo que sí voy a hacer es crear una carpetita desde acá. Ya, voy a crear una carpeta con el nombre database. Puede ser cualquier nombre en realidad, pero lo creo con la finalidad de que dentro de esta carpeta se genere la base de datos. Dentro, ya, dentro. Entonces, yo voy a crear acá un archivo, acá afuera lo voy a hacer, que se llame eh, base de datos, guión bajo, SQL Live.py. Es un archivo de Python. Vamos a programar acá bajo Python para crear una base de datos en SQL Live. ¿Ya? Vamos a crear una base de datos y también le vamos a crear sus tablitas. No, una tablita alumno con dos campos, para nombre y para DNI. Ya chicos, con eso, ese va a ser el último algoritmo que vamos a hacer, pero no se vayan por favor, porque luego les voy a dar una información importante. Ya, vamos a terminar con esto. Miren que acá en la carpeta, que lo tengo por acá también, a ver, está en el escritorio, taller, está vacío. ¿Ven? Está vacío. Ahorita mediante mi algoritmo voy a crear, acá va a aparecer un archivo de base de datos que le vamos a poner el nombre universidad, ¿ya? Universidad o academia. Ahí vemos. Como les digo, el SQL Live no necesita instalar, solamente importar, ¿ya? Entonces vamos a importar, vamos a poner import SQL Live 3. Este es el módulo que me permite trabajar con SQL Live. Déjeme ver, vamos a poner terminal y nueva terminal acá. Creo que hay algunos, como recién han instalado su máquina, su Visual Studio, pid install SQL Lite 3. Vamos a ver si me pide. En mi caso no, porque ya lo tengo instalado. Ya, ¿qué dice acá? Ya, esto no necesita instalar. Ahí lo dice, ¿ven? No necesita instalar. Entonces, esto ya no haga. De frente nomás importamos acá, porque como le digo, ya viene ya con el mismo Python. Importamos, así se importan librerías, muchachos, para que vayan sabiendo, para que vayan conociendo. Esta es la librería que me permite trabajar con SQL Live. La librería se llama SQL Live 3. Ok, acá voy a poner, por ahora les voy a indicar así a grosso modo nada más, ya que este es un tema del curso también que se llaman control de secciones. Estos comandos try exe se utilizan cuando hacemos conexiones con base de datos, para que mi algoritmo no se detenga. Voy a crear una variable llamada mi conexión y acá voy a poner SQLite 3, que es el módulo, punto, un método llamado connect. Este método te va a permitir conectarte a una base de datos siempre y cuando la base de datos exista. Pero si la base de datos no existe, te lo va a crear. En esta ocasión lo va a crear. ¿Y dónde lo va a crear? Voy a poner la ruta. Dentro de la carpeta database, slash, y mi base de datos se va a llamar academia. Academia BD. Ya está. Nada más. Repito, este método se va a conectar a una base de datos siempre y cuando exista, pero como no existe, lo va a crear dentro. Ustedes vieron, vean acá, no hay nada, ya, ahorita se va a generar.
Luego creo una variable llamada cursor, que voy a crear un cursor. Les explico rapidito. Este método, cursor, permite que yo pueda manipular una base de datos. Siempre cuando voy a hacer una conexión con una base de datos, voy a tener que crear un cursor. Y estoy creando la variable que puede ser cualquier nombre en realidad. Yo le estoy poniendo cursor, ¿ya? Y pongo cursor.execute. Este método te permite ejecutar una sentencia de SQL. Para aquellos que han escuchado sobre SQL, SQL es el lenguaje de las bases de datos. Cualquier motor de base de datos, sea Oracle, sea MySQL, sea Postgres, sea SQLite, utiliza el lenguaje SQL. Y el lenguaje SQL para crear una tabla es create table. Vamos a crear la tabla alumno y va a tener los campos nombre, que va a ser de tipo varchar. Profesor, y si no estoy entendiendo muy bien los códigos que están haciendo, no se preocupen, chicos. Recordar que este es un taller y en el taller, como le dije al inicio, es para que vean a grosso modo lo que ustedes podrían aprender en un curso completo. Ya en el curso completo yo les explicaré cada una de estas líneas y vamos a hacer ejemplos más grandes. Ahorita estamos haciendo algo pequeñito, ¿ya? Acá ponemos el exe, el section, as x. Son variables que es parte de la estructura que tiene que ir ahí. Y imprimimos, en el caso me genere un error, me va a imprimir el tipo de error acá abajo. Pero estas líneas, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Voy a crear la base de datos Academia BD y dentro de la base de datos va a tener la tabla alumno con dos campos, que va a tener el nombre y el DNI. ¿Ya? Miren, vamos a guardar los cambios. Voy a ejecutar. Vamos un momento. Ya, acá no me sale ningún resultado porque no estoy diciendo que me devuelva resultados en la consola, pero no me sale un error, quiere decir que está bien. Miren, si vamos por acá, ya tengo mi base de datos. Acá está. Claro, de acá no se puede ver, pero acá está mi base de datos, miren. ¿Ven? Acá no había nada. Ahora está la base de datos que se acaba de crear recién. Profe, ¿y cómo veo el contenido de esta base de datos? Para eso ustedes tienen que instalar una aplicación que se llama EBD Browser. Se los pongo en el chat también, si es que quieren instalarlo. EBD Browser. Browser. SQLite. A ver, un ratito, chicos. Creo que es este. Acá está. Ya miren. Download. Ustedes instalan este tercero, ¿ya? Esto ya queda grabado en el video para que luego ustedes lo hagan. Este tercero. Le va a pasar el link. También, estimado, también lo puedes abrir del servidor. Pero yo normalmente utilizo este. Este es bien ligero, miren. Hablo una vez que lo tiene instalado, las doble clic. Esto es para ver base de datos de SQLite. Lo cargamos. Esperamos un ratito. Ahí está. Y solamente llevo el archivo que está acá, porque acá no se puede ver. Lo arrastro acá encima. Y miren, acá está. Acá está la base de datos. Si se dan cuenta, la base de datos se llama Academia BD. Ahí está la tablita, la única tablita que tengo, que es alumno. Y esa tablita tiene dos campitos, miren. Los campitos que he creado. Nombre, varchar de 50 y el DNI de tipo integer. Ya luego también en las clases se le enseñaría a ustedes cómo insertar registros, cómo actualizarlos y todo eso. Esto es solamente para crear la base de datos. ¿Ya, chicos? Bueno, ahí lo tienen. Ahí se los estoy copiando. Me confirman en el chat con un OK, por favor, si se entendió. Jimmy, dime, ¿cuál es tu preguntita? Puedes activar tu audio. Buenas noches, docente. Disculpe una consultita. Sí. Esto es, el curso de base de datos se lleva aparte del curso de preguntas, no sé, ¿no? De programación. ¿Son módulos apartes o todo va integrado en un solo módulo? Ah, ya, Eh, mira. Claro, muy buena pregunta. Muchas gracias, Jimmy. Y para todos, nosotros
en la academia también tenemos un curso de administración de base de datos, donde vemos ya tema de base de datos al 100% desde cero. Pero dentro del curso yo les enseño una parte básica que nos va a permitir poder llevar el curso en el tema de la base de datos. ¿Me entiende? Les enseñaré un poquito de SQL, la conexión y todo eso, pero no es que les voy a enseñar al 100% de base de datos, porque eso ya sería otro curso, ¿sí? Pero sí, dentro de nuestro curso de programación en Python, tenemos algunas clases de base de datos. Como les digo, más que todo es para la conexión a la base de datos. Vamos a crear una aplicación que nos permita hacer un mantenimiento, cómo agregar registros, cómo eliminarlos. Y ahí vamos a aprender también un poquito de lenguaje SQL. Así va a ser. Pero ya si ustedes quieren especializarse en base de datos, ya base de datos no solamente es el lenguaje SQL, sino es tema de administración, tema de backups, monitoreo, auditoría, ya ese es un curso de base de datos, que también lo tenemos, ¿no? También lo tenemos, aparte. Ok, chicos, entonces sí se entendió. Muy bien, chicos. Se le agradece. Todavía no se desconecten, por favor. Eh, Profe, ¿por qué el ex en ex? Ya, lo que pasa que el ex es una variable que va a almacenar internamente el tipo de sección, el tipo a ver, vamos a decirle el tipo de error que puede ejecutar. El try analiza toda esta línea. Lo que pasa es que cuando nosotros nos conectamos a una base de datos, es posible que haya errores, ¿no? Puede ser que el servidor se detenga y hay una pérdida, hay una desconexión. Entonces, el try Excel hace que tu aplicación no se detenga, que siga nada más, pero ahí sí te va a salir ese error. Y ese error se está almacenando en la variable X. Por eso lo estamos imprimiendo. ¿No? Eso es con la finalidad de que tu aplicación no se detenga. Salga el error, pero que no se detenga.